Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Marcos, capítulo 6 y versículo 12, donde dice: Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Los discípulos salieron de la presencia del Señor para cumplir la misión que les había encomendado. Y el primer aspecto de la misión era proclamar el Evangelio. El verbo que usa aquí Marcos tiene el sentido de proclamación de un heraldo. Esto quiere decir que el Evangelio es un mensaje que no procede de los hombres, sino de Dios mismo, quien lo hace oír por medio de sus mensajeros, heraldos de la buena nueva. En este caso, los discípulos repetían con mayor o menor extensión el mensaje que proclamaba Juan el Bautista y que luego fue el mensaje de Jesús, como dice en Marcos capítulo 1 y versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, la actividad que debían de llevar a cabo se establece a modo de mandamiento mediante el presente del imperativo del verbo predicar, que expresa la idea de proclamar un mensaje. Es decir, los comisionados de Jesús son heraldos de su mensaje de salvación. Y note por otro lado que así escribe, por ejemplo, Mateo, cuando dice: y yendo mejor, y mientras vais, proclamad diciendo. Así pues, son enviados con una misión que limita y condiciona su actividad, ya que ellos no podían dedicar el tiempo de la misión a otra cosa que no fuese la proclamación del mensaje que le había encomendado para llevar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era una actividad superditada al pensamiento de quienes eran enviados, sino el propósito de quien los envía, esto es, el Señor, ya que era Él quien enviaba y señalaba la misión, así como el mensaje a proclamar, que no era otra cosa que el Evangelio del Reino. Y aquí lo resume Mateo cuando dice: se ha acercado el reino de los cielos. Era el mismo mensaje que había sido dicho por Juan el Bautista, como dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Pero es también el mismo mensaje que Jesús inició su ministerio público por las ciudades y aldeas de Galilea, como también dice Marcos capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Nótese esto que hay que tener muy en cuenta, y es que el Evangelio, como mensaje procedente de Dios, es invariable y el mismo siempre, ya que Dios, que generó el plan de salvación conforme a su propósito, establece también según su soberanía el mensaje de salvación. El apóstol Pablo tenía muy claro que el Evangelio, como mensaje procedente de Dios mismo, no puede ser alterado y que cualquier cambio sobre el mismo constituye en anatema el mensaje y al mensajero, como así señala Gálatas capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Note que los que son enviados no pueden tener un mensaje diferente del que proclamaba quien los envió, ya que ellos habían comprendido el mensaje y lo proclamaban del mismo modo que Jesús lo había hecho, como señalan Marcos capítulo 1, versículo 15 y capítulo 6, versículo 12. El Evangelio anuncia a los hombres la salvación como manifestación de la gracia de Dios, ya que el hecho de llamar a los hombres al arrepentimiento implica la total incapacidad de la acción humana en la salvación,
salvo aceptar por fe la oferta que Dios anuncia. Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9, dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio tiene también la buena noticia de acercamiento de Dios al hombre, ya que Él, Dios, el que no tenía razón alguna para venir al encuentro del pecador rebelde, condesciende a hacerlo proveyendo de único camino de salvación. Por tanto, la salvación es solamente de Dios. Note lo que dice el Salmo capítulo 3 y versículo 8, donde dice: La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. También el profeta Jonás, capítulo 2 y versículo 9 dice: Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El llamamiento al arrepentimiento es sinónimo de fe en otros pasajes de la aceptación de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos, capítulo 1 y versículo 16 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es necesario recordar que si el Evangelio es un mensaje procedente de Dios mismo, puede llamársele con toda propiedad el Evangelio eterno. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 6 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así pues, este es el mensaje de salvación que los apóstoles proclamaron en el tiempo en que fueron enviados por el Señor, como cuando después de su ascensión fue proclamado por ellos. Note que no se trata de un mensaje de hombres, sino del mensaje comunicado por Cristo mismo, como ocurría tiempo después en el caso del apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 1 y versículo 12 dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cualquier desviación del mensaje comunicado por el Salvador debe ser completamente rechazado, como el apóstol advertía a los Gálatas sobre el peligro de hacer algún cambio en el mensaje a comunicar. Y también, cualquier añadidura o disminución, por sencilla que sea, o inocente que parezca, es alterar un mensaje divino que afecta a la base misma de la fe para salvación. Igual que entonces, persiste el mismo peligro que puede proceder tanto del exterior como del interior de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y los versículos 28 al 30, dice: Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, la necesidad de velar y constatar la verdad que se predica es necesaria también en el día de hoy, como lo era también antes. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y ahora el versículo 31, donde dice: Por tanto, velad, acordaos, que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. En el Evangelio, toda iniciativa de salvación parte siempre de Dios, y no del hombre. Note que Dios no se ha movido para salvar al hombre en base a alguna buena o mala obra del ser humano, sino solo en razón de su gracia soberana. Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El peligro de un evangelio en el que Dios ha hecho una parte en la salvación y el hombre debe hacer la suya persiste hasta el día de hoy. Ese mensaje no es evangelio, aunque pretenda llamársele de esa manera. Y esa es la causa por la que Jesús no solo envió a los suyos, sino que les especificó el mensaje que debían de proclamar en su nombre. También es preciso afirmarse en la verdad del Evangelio para predicar solo el Evangelio y no un Evangelio. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. La autoridad que Jesús le había conferido antes de iniciar la misión se ponía de manifiesto a medida que llevaban a cabo la tarea encomendada. Usando de la autoridad de Cristo, echaban fuera de los endemoniados a los muchos demonios que los poseían. Note que este era un respaldo importante como señal de que Jesús era verdaderamente el Mesías anunciado. No solo había salvación por la fe en Cristo, aceptando el mensaje del Evangelio, sino también liberación en su nombre. Los demonios no podían resistir la autoridad del Señor, de modo que ante el ejercicio de esa autoridad delegada por medio de los apóstoles, tenían que abandonar a quienes habían sido esclavos por tiempo. Note que esos prodigios ponían de manifiesto la realidad del poder de Jesús. Pero también al mismo tiempo se producían sanidades en enfermos mediante el ungimiento con aceite. El aceite era un remedio medicinal muy usado en la antigüedad, sobre todo en Oriente, en aquellos días. Los apóstoles estaban usando un medio de uso corriente para tratar enfermedades. Pero no podemos dejar de tener presente que los enfermos no se sanaban por medios medicinales, sino por la autoridad que Cristo tenía para poder sanarlo. Y solo más adelante, en el Nuevo Testamento, Santiago se refiere a la unción de los enfermos y a la oración del presbiterio para que recuperasen la sanidad, ya que los judíos sabían bien que el aceite era bueno para suavizar las heridas, como aparece en la parábola del buen samaritano. Lucas, capítulo 10 y versículo 34 dice: Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero también el profeta Isaías hace alusión al aceite en sentido sanitario. Isaías, capítulo 1 y versículo 6 dice: Desde la planta del pie hasta la cabeza,
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas. Una, ¿en qué consistía la unción que los discípulos practicaron a los enfermos? Y la segunda, ¿se trataba de colocar sobre la cabeza del enfermo una pequeña porción de aceite en forma simbólica? Note que no se dice nada de cómo lo hacían, pudiendo incluso ser la aplicación del aceite sobre el cuerpo del enfermo para friccionarlo y recuperar el tono muscular antes de sanarlo. Pero por otro lado, cualquier propuesta no tiene base bíblica alguna. Probablemente la unción con aceite era una señal visible que hacían en el nombre del Señor. La sanidad no se obtenía por otra causa que no fuese el poder de Jesús, es decir, la intervención divina restaurando la salud. La sanidad del enfermo no es consecuencia de la unción con aceite, sino de la respuesta divina a la autoridad ejercida en el nombre de Cristo, quien sanaba al enfermo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Dice que el rey Herodes oyó de la fama de Jesús. Téngase en cuenta que no lo conocía, ni había visto ninguno de sus milagros. Por otro lado, este Herodes era hijo de Herodes el Grande y de Maltace. A la muerte de su padre, heredó las porciones territoriales del reino correspondientes a Galilea y Perea, ya que él reinaba sobre la tetrarquía de Galilea y Perea. Este hombre tenía un carácter poco fiable y de una gran astucia. Por esa razón Jesús lo calificó como aquella zorra. Lucas, capítulo 13, versículo 31 en adelante dice: Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sin duda, era el más capaz de los hijos de Herodes el Grande, ya que su impronta se aprecia en las magníficas construcciones y obras que dejó. Entre ellas edificó, por ejemplo, la ciudad de Tiberia, en el mar de Galilea, a la que dio ese nombre en honor al emperador Tiberio. Pero también, por otro lado, se casó primeramente con la hija del rey nabateo Arestas IV, que más adelante abandonó para casarse con Herodías, la mujer de su medio hermano Herodes Felipe. Y esa mujer era hija de Herodes el Grande y Mariamme, casándose primeramente con su tío Herodes Felipe y luego con su tío Herodes Antipas. De su primer matrimonio tuvo una hija que se llamó Salomé y que terminaría casándose con su tío abuelo, Felipe el tetrarca, el manastro de su padre. Herodías, la mujer de Herodes Felipe, era de una ambición sin límite y aceptó la proposición de Herodes Antipa para que abandonase a su marido y se uniera con él. Aunque el pueblo estaba acostumbrado a las relaciones incestuosas de la familia de Herodes, debió ser un verdadero escándalo ver cómo el tetrarca se unía a la mujer de su hermano, cuando éste aún vivía y que tenía una hija con ella. Eso permite entender el esfuerzo de Herodes tetrarca para recibir la aprobación de Juan el Bautista para ese matrimonio. Note que su ambición por convertirse en rey hizo que Calígula lo desposeyese
del trono en el año 39 después de Cristo. También Mateo y Lucas lo llaman el tetrarca, como así señala Mateo capítulo 14 y los versículos 1 al 12. Y Marcos hace referencia al tiempo en que Herodes oyó de la fama de Jesús, es decir, llegando a su conocimiento los milagros que hacía en el área territorial que estaba bajo su jurisdicción. El rey tenía un palacio en el que residía más asiduamente en el tiempo de Jesús, en la ciudad de Tiberias, situada en la orilla sudoeste del mar de Galilea. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿no había oído Herodes hablar antes de Jesús? No cabe duda que su fama tuvo que llegar a su conocimiento porque era algo que se había extendido por todo el país y saltado las fronteras de los países limítrofes. Lo que quiere decir Marcos es que la fama de Jesús había llegado a Herodes con mayor insistencia que antes. Hasta entonces, como era su costumbre, no había prestado atención a cuestiones que él entendían que eran fundamentalmente religiosas, ya que a él lo que le gustaba era atender a temas de gobierno, involucrado en terminar la construcción de Tiberias. La noticia sobre los milagros y profetas no llamaban en absoluto su atención. Sin embargo, la gente hablaba de Cristo y también de sus obras con tanta insistencia que no pudo dejar de impactar en el entorno próximo a él y llegar también a sus oídos. Con toda la reiteración sobre el poder de Jesús, posiblemente tuvo que ver con las acciones de los 12 que él había enviado para predicar el Evangelio. Los exorcismos y las sanidades de tantas personas tuvieron que causar una profunda impresión en la sociedad, y las noticias de estas manifestaciones de poder llegaron con toda seguridad más insistentes al palacio de Herodes. También es probable que esta noticia le causaran además cierta preocupación, ya que un hombre como Jesús podía ser un problema político para él, si las multitudes, entusiasmadas por lo que Jesús hacía, procuraban hacerle rey. Así pues, la posibilidad de un levantamiento popular causaría preocupación a Herodes. Y todo esto hizo que Jesús comenzase a ser elemento de interés para el tetrarca. La identidad del mensaje que Jesús predicaba con el de Juan el Bautista hizo pensar a Herodes que no podía ser otro que el mismo Juan resucitado de los muertos. Una cierta dificultad está en la lectura alternativa, como se aprecia en el apartado de crítica textual, en la que el verbo hablar, decir, puede estar en plural, es decir, decían, o en singular, decía. Ahora bien, ¿qué decían el rey o las gentes de su entorno? Ambas cosas podían ser aceptadas, pero por el contexto debiera ser considerado el singular más que el plural. Es decir, era Herodes el que decía que Jesús no podía ser otro que Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Es muy posible que lo que oyó fue la referencia a los hechos de Jesús, pero la gente que publicaba los milagros y lo extendía por todo el territorio, conociéndole, no podía ser confundido con Juan el Bautista. Por tanto, Marcos debe de estar interesado en destacar el pensamiento de Herodes, que pese a cualquier cosa, hacía prevalecer su propia deducción. Así pues, la conclusión sobre Jesús era identificarlo con Juan el Bautista resucitado.
Y por el paralelo de Lucas, sabemos que a Herodes le llegaron 3 opiniones sobre quién era Jesús. Note, unos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros lo identificaban con Elías, que había aparecido, y otros lo consideraban simplemente como algún profeta de los antiguos que había resucitado. Note lo que dice Lucas, capítulo 9 y los versículos 7 y 8, donde dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Marcos recoge solo 2 opiniones, como señala el versículo 15. Las 2 últimas, por lo que la primera es muy probable que partiera del rey mismo, aferrándose a ella y desechando las otras. La suposición de que Jesús era Juan resucitado de los muertos llevó a Herodes a considerar que esa era la causa y también la razón por la que Jesús tenía tal poder y hacía hechos portentosos. Marcos usa aquí el término poderes, virtudes, para referirse a obras de poder u obras poderosas, que viene a significar milagros. La deducción de Herodes es, en cierto sentido, lógica. Si Jesús es Juan resucitado de los muertos, el poder para hacer todas las obras poderosas actúa en él. Sin embargo, el razonamiento de Herodes no es demasiado consecuente, puesto que Juan nunca hizo milagros. Tal vez pensara que un resucitado de entre los muertos tendría poderes diferentes a los que tenía en vida. Pero con todo, la causa para que Herodes pensara que Jesús era el Bautista resucitado no estaba sino en el temor que representaba para él que Juan hubiera vuelto a la vida, ya que la conciencia del rey seguía acusándole del crimen cometido contra la vida de un inocente y de un profeta de Dios. Juan había sido encarcelado por sus palabras que denunciaba la conducta pecaminosa del rey, y aquel asesino no podía vivir en paz con su conciencia, y de ahí que sus supersticiosos pensamientos se asentaran en su mente, incapaz de hacerlo salir de ella. Pensar que había resucitado significa, en alguna medida, que aquel que como profeta era un servidor de Dios le había traído nuevamente a la vida, por lo que tendría que enfrentarse a él, que además ahora tenía poderes sobrenaturales que antes no había manifestado. El testimonio de Herodes era condenatorio para él, pero de reconocimiento para Juan, confesando que, como consecuencia de su vida de fidelidad a Dios, no sólo lo había resucitado de entre los muertos, sino que le había conferido poderes que antes no había manifestado durante su ministerio. Y voy concluyendo con esto. Herodes, como muchos otros, deseaba saber quién era Jesús, ya que Herodes, incapaz de aceptar la declaración de Jesús de que era el Hijo de Dios, muchos elaboraban explicaciones de su poder y también de su autoridad. Como he comentado, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, en tanto que los que lo conocían el Antiguo Testamento creían que se trataba de Elías. Otros, sin embargo, creían que era un profeta, un maestro, en la tradición de Moisés, Isaías o Jeremías. Pero nótese que pese a haber pasado más de 2000 años, todavía, en el día de hoy, hay gente que tiene que definirse en cuanto a Jesús.
Amigo y amiga oyente, Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo para salvación del pecador arrepentido. Es por eso, si tú así lo entiendes, pues yo en este momento te invito a que tú ores conmigo una oración de fe para recibirle en tu vida. Ora conmigo y repite a ella donde estás y di: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el enviado para salvación a todo aquel que cree en ti. Yo creo que tú eres el Salvador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, arrepintiéndome de todos ellos, y te recibo en este momento como mi único Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.